Hombres por la Equidad al Aire, un programa con perspectiva de género y donde no creemos en las nuevas masculinidades. Entrevistas, reflexión, análisis, literatura, cine y mucho más. Buenas noches, ¿cómo están? Pues bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. El día de hoy pues vamos a seguir conversando sobre el programa Nuevas Habilidades para los Hombres. Hubo quien me escribió, algunas personas, y me decían si podía comentar un poquito el contexto de este programa. Es un programa que está, de hecho, en la página de Academia está un manual muy básico, que es el que llegamos a usar, que es el manual de usuario de los compañeros. Este manual, pues ya, como ya he comentado, sus antecedentes son de los años 90, el programa de Hombres Renunciando a su Violencia, que ya es un programa, pues ya tiene rato también, o sea, que tuvo mucho impacto en América Latina. Y desde los 90 hemos estado produciendo metodologías de intervención con hombres. Una de las características de esta metodología es que hacemos énfasis en las conductas de violencia de los hombres que nos preocupan, o sea, hacemos una reflexión sobre los hombres que llegan, hacen una reflexión sobre sus conductas de abuso, pero también los hombres que llegan hacen una reflexión sobre sus conductas de equidad. O sea, no partimos de ningún esencialismo en el sentido de que decimos si los hombres son por naturaleza o no violentos, no es nuestra idea. Simplemente llegan los hombres que deciden trabajar sus conductas de abuso. ¿Cómo llegan los hombres? Pues llegan de manera voluntaria, nos los canalizan varias instituciones públicas, varias organizaciones civiles, redes de psicólogas y psicólogos, y los hombres llegan usualmente por las conductas abusivas, y en el proceso de trabajo van viendo que también ejercen conductas equitativas y que hay que reforzar las segundas y hay que ir deteniendo las primeras. Esto obviamente fuera de lo que es el ciclo de violencia. No es lo mismo conductas en procesos de luna de miel que conductas de equidad, son obviamente muy distintas. Y bueno, ¿y cómo hacemos esto? O sea, ¿cómo llegamos a esta metodología? La que sigue, estimado Gabriel. Pues llegamos con una reflexión, gracias, muy compleja, que realmente pues, no voy a resumir. Bueno, voy a resumir brevemente, pero realmente es una explicación más amplia acerca de lo que es yo les llamo programas de cuarta generación. Son programas, la primera generación, pues fueron todos estos programas más de corte psicológico, psicologicistas. La segunda más las que fueron los programas de corte cognitivo-conductual con enfoque de género, tipo Duluth, de Estados Unidos. Y después, la tercera generación fueron modelos que comenzaron a ser más multinivel, multicomponentes, a hacer más una reflexión sobre programas de intervención más enfocados a aspectos cognitivos, aspectos conductuales, aspectos corporales, o sea, como focalizando, incluso en algunos casos se llegó a usar el concepto de competencias, o sea, nosotros en algunas reflexiones que hicimos, en otro programa que hicimos, en el programa Caminando hacia la Equidad, llegamos a usar el concepto. Y otro programa también de tercera generación son estos que llamamos el programa de reeducación de la Secretaría de Salud, que está en prácticamente todos los estados en México, aunque tengo entendido que en algunos estados el programa de la Secretaría de Salud se ha suspendido. Si ustedes saben algo de eso, pues nos serviría mucho que nos comentaran, porque el programa de la Secretaría de Salud, que se llama de reeducación para hombres, es un programa que se deriva de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Entonces es un programa muy importante. Y los modelos de cuarta generación son modelos que empiezan a tener un enfoque crítico, un enfoque decolonial, un enfoque intersectorial. ¿Qué significa esto? Pues significa que además de trabajar los niveles multicomponentes, micro, exo y macro, vamos a trabajar también, y se trabajan creencias de raza, de edad, de creencias de clase social,
que también los hombres han usado para ejercer violencia, pero en donde también muchos de estos hombres han recibido abusos y al mismo tiempo aprendizajes de cómo violentar desde la raza, desde la edad, desde la capacidad, desde la urbanidad, ruralidad, desde la orientación sexual, la heterosexualidad versus la diversidad sexual, etc. Y finalmente, pues lo que hacemos es algo muy interesante que hemos llegado con este tipo de programas es a focalizar justamente y a problematizar. O sea, nosotros partimos de una problematización de la violencia de los hombres, no creemos que haya una causa, no manejamos esta epistemología más positivista, causa-efecto. O sea, si viví un trauma, entonces yo voy a ser golpeador. Si me violaron, yo voy a violar. Si mi papá era alcohólico, yo voy a ser alcohólico. Si mi grupo de pares abusó de mí, yo voy a abusar de mí. No nos quitamos esa idea causística en los procesos de intervención y más bien permitimos que los hombres asocien a través de las metodologías de manera libre qué aspectos ellos relacionan con sus conductas de violencia. Y algunos efectivamente dicen, mi papá era alcohólico, yo relaciono eso con que yo sea alcohólico. Pero de mí abusó mi grupo de pares y yo no voy a abusar. Ajá, o sea, si bien ahí se rompe la causística. E incluso hay hombres que dicen, mira, yo no viví una situación así de un machismo ramplón en mi familia, no, mi familia era muy equitativa, pero yo abuso y yo mismo ni yo lo entiendo, ¿no? Entonces, lo que buscamos con estos temas es problematizar la comprensión, que es la epistemología de donde nosotros partimos de la intervención con hombres que ejercen violencia. Y básicamente, algo que también los hombres ven muy interesante es cómo cambiar de estas conductas abusivas a las conductas de igualdad y de equidad y colocarse en un lugar en donde ellos puedan construir la igualdad desde su subjetividad, desde sus posibilidades, cohabitando con conductas de violencia, con conductas de abuso, construir conductas de igualdad y comenzar una transición que no es lineal, no es blanco y negro, tipo masculinidad hegemónica, nuevas masculinidades. O sea, eso para nosotros no es real, eso yo insisto, es una metafísica, aunque se enoja la gente, que así les diga, la metafísica de las nuevas masculinidades, y yo sé que me va a regañar Gabriela y entonces nosotros creemos que no es tan simple, pero cada hombre va haciendo esfuerzos para construir la igualdad. Pues sí, nosotros hacemos estas reflexiones en los grupos en línea por el momento, y pronto vamos a abrir grupos de reflexión, incluso aquí en la ciudad de Querétaro vamos a abrir grupos de reflexión en la Universidad Autónoma de Querétaro. Vamos a empezar a atender hombres y jóvenes, y va a ser algo muy interesante. Bueno, pues dentro de estos compañeros que nos han hecho el favor de estar trabajando su experiencia de abuso y haciendo este esfuerzo, pues está nuestro querido compañero Nester. Nester, buenas noches, bienvenido, querido Nester. Hola, ¿qué tal? ¿Sí me ¿Cómo escucho bien? va? Bien, gracias. Qué bueno, querido Nester. Oye, pues muchas gracias por aceptar compartir tu experiencia, por aceptar acompañarnos un rato. Fíjate que nosotros cuando yo era usuario, para mí era muy común que íbamos de Corea, que íbamos a la radio a veces, íbamos a la, creo que una vez fuimos a la televisión, pero sobre todo a la radio. Y pues te agradezco mucho porque sé que a veces da como miedito. Sí, yo lo sé. Sí, bueno, pues gracias, querido Nester. Nester, platícanos cómo te acercaste a la asociación, cómo llegaste al grupo, ¿cuáles fueron tus primeras impresiones, querido Nester? Sí, bueno, pues todo esto ocurre, creo que a inicio de la pandemia a todos nos cambiaron mucho las cosas, ¿no? Una para mí fue pues la
situación en pareja ya era muy complicada. Entonces se dieron una serie de eventos, se terminó la relación y pues empecé a ver alternativas. Sobre todo me costó mucho el cuestionarme el qué podría hacer. Una de esas cosas pues fue la recomendación de una amiga, como el ver alternativas y el poder decir, bueno, tal vez un grupo de terapia psicológica, algo que pudieras hacer, acercarte a otras personas que te pudieran ayudar. La verdad es que no recuerdo bien quién fue que me lo dijo, ni me acuerdo cómo di, pero afortunadamente me puse en contacto con el grupo y bueno, se me dieron ciertas reglas y lo primero que fue más impactante o que fue más poderoso para mí como para decir, bueno, creo que voy por buen camino al entrar, es el cuestionario que se hace como de reconocimiento de las violencias, ¿no? Ahí yo pude descubrir pues un catálogo inmenso de violencias que ni me había dado cuenta que había ejercido, pero que sí estaban en mi historial. En esas, pues sí, ya dar ese paso de contestarlo y admitir ante otras personas el hecho de lo que haces, creo que ya me sentó las bases como para poder entrar y compartir. Creo que es lo que más me ha gustado y la primera impresión que tuve del grupo fue esa, como la participación, no importando ninguna otra cosa más que el deseo de tratar de erradicar esas conductas y de tener una actitud no violenta ante las mujeres. Mira, qué interesante. Sí, es que al principio les pedimos que llenen un cuestionario y sí me han dicho que está medio rudo, ¿verdad? Sí, rudo, es muy rudo ese cuestionario. Sí, ¿Tú cómo ves, Nefter, esa cuestión de ese primer acercamiento a los hombres a través de este cuestionario? Tú como usuario que fuiste, yo también como usuario en su momento, yo no llené ningún cuestionario, pero después a lo largo del grupo, ya como coordinador empezamos a aplicar cuestionarios. ¿Qué valor le ves a la cuestión del cuestionario y qué dificultades le verías para los hombres que se puedan acercar a este tipo de grupos? Yo creo que es justamente eso que logró en mí el objetivo que es deseable, el poder. Yo venía como con dudas, como con, ay no, ¿para qué lo necesito? Yo no ejerzo, tal vez tengo unos detallitos, unos momentos de enojo, pero en realidad no tengo grandes momentos. El cuestionario es eso, el cuestionario es no que te estén acusando a ti, pero sí te están diciendo, mira, existe esto, ¿coincide contigo? ¿Coincide con algo que hayas hecho? Pues si coincide, como decía, pues tal vez este sea el camino como a considerar. Tal vez me podrían haber dicho, no es no es el camino, y entonces yo al sentirme así como te decía que no tenía ninguna, no coincidía, pues ya yo hubieran cambiado las cosas, pero coincidió y creo que ese es el valor de ese cuestionario, que puede ser duro, puede ser que esté complicado el responderlo, pero sí te va a dar un indicio de quién eres. Y no, insisto, no es que te conozca, pero ahí están enlistadas, como en la naturaleza humana, el enojo, la tristeza, la envidia. O sea, no es que cambie de una generación a otra, todos lo llevamos. Y ese listar es lo que a mí me causó el que me cayera la certeza de que sí era para mí. Qué interesante, porque sí, fíjate, ahí nos han comentado que a veces este tipo, nos han comentado preocupaciones, nos dicen, es que no hay que acercarnos de una manera tan directa y preguntar la violencia a los hombres, no hay que ponerles ejemplos tan claros y tan directos porque se van a enojar y se van a ir. Y existe, fíjate, en el medio esa idea de que hablar de la violencia o de nuestra violencia a los hombres, nos vamos a enojar. Y no dudo que haya hombres así, pero fíjate que nosotros partimos de la idea de no lo sabemos. O sea, no sabemos si se van a enojar. Y si se van a enojar y se van a ir, pues se van a enojar y se van a ir. Pero vamos a preguntarles, porque tal vez algunos decidan quedarse. Y esos serán los que están listos para ingresar a grupo y empezar un proceso personal. Entonces, el principio que tenemos es muy simple, y porque yo lo viví así como usuario, o sea, vamos a preguntarle a los hombres si tú quieres hablar de tu violencia. Si no quieres, pues está bien, ¿no? O sea, no tienes que quedarte en el grupo. Pero si quieres,
hay que tener las cosas listas para hacerlo. Y sí, efectivamente, los hombres llenan un cuestionario y de ahí se van a una sesión informativa. ¿Te tocó la sesión informativa? Creo que no, ¿verdad? Sí, tal vez, sí, yo sé que a lo mejor se atienden muchas personas y es difícil recordarlas. Sí me tocó la sesión informativa y sí me platicó un poco de qué trataba, cuáles eran las condiciones, qué se necesitaba hacer y sí tuve esa oportunidad y... Qué interesante. La idea de la sesión informativa, querido Nefter, y al público también, es que los hombres decidan si se quieran quedar o no. O sea, que es algo que también se les pregunta al final de la sesión informativa. Esta es la información. ¿Se quieren quedar? Pongan su correo, les mandamos los links. No se quieren quedar, gracias a Dios. ¿Cómo sentiste eso? O sea, la idea es darles a los hombres la capacidad de decisión. ¿Recuerdas ese momento o no? O sea... Sí, brevemente, creo que fue una de esas primeras aproximaciones que más tarde como que sí me ayudaron a desenvolverme más en la participación en el grupo, que obviamente es por turnos y no hay mucho, no es que alguien pueda poner protagonismo de su parte, sino que cuando llegaba mi turno, pues sí me daba cuenta de, pues a lo mejor lo esencial que es ir directamente a lo concreto. Como decías, puede ser que se enoje, pero también puede ser que no lo quieras abordar o que quieras rodearlo, ¿no? Y decir, no, pues es que yo estaba un día y entonces te vas por los detalles y entonces no comentas el acto de violencia. Y para mí, para eso creo que me ayudó, como decir, bueno, es que tienes que entrarle luego al tema más polémico, al tema más fuerte, ¿no? Sí, esa era la idea. ¿Y qué impresiones te ha dado el grupo, querido Nefter? O sea, ¿cómo ves a tus compañeros en general, el proceso de hablar de la violencia? También hay muchos mitos sobre eso, ¿no? Sí, pues yo creo que como una carrera profesional o una carrera de un maratón. A lo mejor me ha tocado esas partes en donde a veces sí es un proceso que va lento para mí, en donde digo, bueno, tal vez esta vez no pude como explayarme en la parte que me duele más o en la parte que siento que es mi punto ahí fuerte. Sin embargo, puedes ir combinándolo con terapia individual o algunas de esas alternativas que algunos compañeros también toman. En mi caso creo que yo lo veo como, pues sí, ese picar piedra cada sesión en donde vas explorando esos otros matices. Por ejemplo, yo recuerdo mucho ese concepto de violencia patrimonial, ¿no? Me queda muy claro y siempre lo he recordado porque yo ni sabía que existía, y entonces el abordarlo pues me hace pensar, bueno, qué tanto no sabías y qué tanto te puedes apoyar en los demás, y eso es lo que se me hace más valioso de ese grupo, que tantos tenemos tantas vivencias y puedes coincidir o no, y en las que coincides, ves cómo reaccionó la otra persona, cómo reaccionaste tú, haces el puente, y tal vez haces el puente con otra persona que reaccionó de manera diferente y dices, tal vez esa es la manera adecuada, o tal vez así es como yo quiero actuar. Y eso creo que el comentarlo y platicarlo, pues el darnos las opiniones no personales sobre el caso anterior, pero sí como apoyarnos en eso, es muy útil. Sí, cierto. De lo que has escuchado, de lo que has expresado, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención, estimado Nefter? Sobre todo la historia de vida, esa influencia de la violencia ejercida desde el núcleo familiar, me ha llevado a pensar, exacto, los grados, ¿no? Y decir, bueno, hay un grado de violencia que puede causar diferentes cosas, ¿no? La violencia extrema, por ejemplo, en donde desde los papás y los niños había una violencia fortísima. Es muy interesante ver cómo termina. Creo que en algún momento un compañero, en la última sesión que recuerdo que me quedó muy grabado, es: ahora entiendo cómo ese adulto le habla a ese niño y por qué ese adulto habla y se expresa de esa manera. Pues esa parte de Infancia es Destino, pues podría ser muy cliché, pero sí tiene mucha lógica cuando hablas de esos temas, y así se van desarrollando algunas conclusiones de repente cuando escuchas a alguien en el momento perfecto, preciso, en el que dice, y yo hice esto, y dices, fue por esta otra razón, ¿no? Sí, fíjate que si esto que dices es muy interesante, porque ya algo que yo he observado, y se lo comento también al público, es todos los hombres tenemos una explicación de nuestros actos de violencia.
O sea, de alguna forma unos menos, otros más, tenemos un tipo de reflexión de por qué grito, por qué pego, por qué abuso, más silvestre o más elaborada, con menos teorías o con más teorías, más apegada a mi cultura o más intelectualizada y más universal en mi explicación. Entonces lo que hace el programa es tan solo dar, abonar a esas explicaciones y dar una estructura, dar una propuesta de estructura que le dé sentido o no. O sea, hay hombres a los que les da sentido o no. O sea, efectivamente, la historia de vida es un aspecto que sí, efectivamente, marca una profundidad en la comprensión de la violencia. Eso que ni qué. Y querido Nefter, ¿te dicen algo tu pareja, tu expareja? No sé si ya tú nos dirás si tienes pareja actualmente o no. ¿Te dice algo tu familia, gente cercana a ti, desde que entraste al grupo? ¿Te han visto? ¿Se ha cambiado algo? ¿No ha cambiado nada? ¿Cómo qué retroalimentación tú has escuchado de las personas cercanas a ti? Creo que en esta parte lo que más me puedo acercar es a mi familia. Sí, justamente a raíz de esa, digamos, esa situación que me hizo participar en el grupo. Sí, terminó la relación. Entonces, ahorita directamente, sí, algo más personal que me pudiera dar retro, no. Sin embargo, con mi familia sí me han podido decir, wow, o sea, qué interesante que tengas esa sorpresa. Es inédito, me refiero a inédito incluso a la parte de atención a lo mental, ¿no? En mi familia, por ejemplo, en el núcleo más cercano, pues nadie considera como algo serio una posibilidad de ir y tomar una sesión con un psicólogo o terapia grupal, un poco más allá de un problema de alcoholismo, por ejemplo, ¿no? Sino que algo más allá ya es demasiado, ya es perfección, ¿no? La búsqueda de la perfección. Lo que me han dicho, yo creo que con sus actos, más que como que recomendaciones, o como que, qué bueno que lo haces, felicitaciones o algo así, es como la actitud. A veces yo sentía que previo al grupo sí había cierta, llamémosle ansiedad o cuestión de estar muy alertas de que a ver si ya se enojó, a ver si ya está como tratando de ejercer algún acto contra los demás, o a ver si ya se va a pelear ahí en la familia, ¿no? Entonces creo que eso me ha elevado un poco para elevarme un poco de ese, pues sí, esa persona enojona o violenta que pudiera explotar en cualquier momento. Y ahora creo que la relación puede ser un poco más llana y podemos establecer relaciones sin que exista el riesgo de que el otro se enoje. Eso me ha gustado mucho. No me lo han dicho, pero se siente mucho de mi parte cuando veo que mi hermana, mi madre, mis tías, pues se dirigen a mí y saben que a lo mejor lo que pueden decir es, pues digamos, indignante, pero saben que no hay más riesgo que el yo diga, ¿sabes qué? Estoy enojado, pero en un momento se me pasa y volvemos a la normalidad. Y sí es una normalidad, o sea, sí hay un regreso a como estábamos antes del enojo. O sea, tú ves que si hay una capacidad de me enoja algo, pero ya no hay la misma reacción que antes. O sea, sí, de lidiar con ello de una manera saludable, ¿no? Qué interesante. Y querido Nefter, ¿qué te llama la atención de tu proceso? O sea, viéndote a ti, ¿qué logros has alcanzado? Ya comentaste por ejemplo. ¿Y qué cosas tienes pendientes todavía? ¿Qué observas en ti como... Y lo mismo para el grupo, ¿cómo observas al grupo en general que avanza hacia y que está atorado en? Creo que hemos avanzado mucho en expresarlo, y eso también es una cosa que no puedo enfatizar lo suficientemente, porque el ser capaz de expresar cómo te sientes es una cuestión que aprendí a hacerla tanto en terapia individual como en el grupo, y sobre todo aquí la parte más padre ha sido el ayudarme de las expresiones de los demás, el escuchar que un compañero dice, es que me sentía enojado pero triste, ¿no? Y el otro decía, es que me sentía feliz pero con ganas de venganza, o no sé, alguna situación combinada que dices, ¿cómo pueden combinarse esas dos? Y cuando se hacen esos cruces, yo digo, es que siento exactamente lo mismo. Esa parte de ser muy preciso y puntualizar lo que te sientes, a pesar de que parezca ilógico, me ha gustado mucho y siento que como grupo se ha avanzado en eso. Personalmente creo que a mí también me gusta eso como algo en lo que todavía puedo profundizar más y poder decir, bueno, es que no sé cómo me siento, y entonces ahí haces un clavado, ¿no? Y nada, para ver cómo te sientes. Esa yo creo que es lo que me falta en este momento, poder decir, bueno, es que
creo saber cómo me siento, pero todavía me falta un poco para explorar qué es el origen, y si detectas a veces el origen te ayuda mucho pues a erradicarlo. A mí me gusta decirlo que desde la raíz, obviamente es muy sí, pues deseable, pero a veces imposible de lograr en la vida real. Cuando el enojo llega y dices, voy a tratar de con mis herramientas no enojarme, y a veces llega el enojo y dices, bueno, ahora con las otras voy a tratar de parchar o de remachar esa parte que falta. Ok. Entonces, como la narrativa, la expresión, el expresarse en el grupo, has visto que te ha facilitado y que el grupo facilita eso, ¿no? O sea, sí. y la otra parte es como todavía atorados en profundizar, particularmente las emociones, ¿no? Sí, y yo me atrevo a sugerir incluso el servicio como algo que todavía andamos un poco batallando. No sé si quisieras explicar un poco. Sí, no, claro, Roberto, ahorita no lo tuve en la mente cuando me hiciste la pregunta, pero por supuesto yo creo que de las últimas 5 sesiones hemos visto, o me ha caído, por lo menos a mí, igual a otros compañeros, pero a mí también, como que me hace mucho sentido eso del servicio. El servicio, pues se refiere a como esperar cosas de los demás automáticamente, ¿no? Por ejemplo, ahorita que hablaba de mi familia, justo pasa algo muy curioso, ¿no? También toda la vida, pues como muchas familias tradicionales, pues ha sido la cuestión de, aunque nadie le decía a nadie, ya sabían que los hombres se podían sentar en la mesa y las mujeres servían, ¿no? Y de repente esta parte como del servicio es eso, ¿no? Esperar que pues, lo hagan automáticamente, cuando a lo mejor es una tradición que, si regresamos a lo que la origina, no está tan padre. Y esta parte de el servicio sí me ha ayudado mucho a ver, espérate un segundo, ¿no? ¿Qué está pasando? Primero que nada, ¿por qué estás esperando que la otra persona sea amable contigo, sea generosa contigo, te invite a tal lado, actúe de la manera en la que tú tal vez quieras hacerlo? ¿Por qué? Cuando te haces esa pregunta, creo que es la más importante que he visto en las últimas sesiones que nos hemos hecho, ¿no? El pensar, ¿ya te diste cuenta que estás pues esperando el servicio de alguien más? Esa por supuesto, como dices, es fundamental, y esa sí siento que va a ser permanentemente construida cada día, porque te da, es como lo mismo que decía de las violencias, no te das cuenta hasta que la estás intentando o la estás ejerciendo. Sí, yo observo, y es algo que veo en este grupo, pero lo he visto en otros grupos, que es una lucha, y yo siempre he dicho, el trabajo en este tipo de grupos se vuelve una lucha contra uno mismo, y todos esos hábitos autoritarios que uno trae, que hay que ir parando, desmontando, deconstruyendo, sacando, quitando, y que sí, o sea, yo no sé si se acabe algún día, ¿no? Sí, exactamente. Sí, no, sí, la verdad. Ahorita que lo dices, sí, otro concepto que me queda muy, muy importante, y que sí siento que también es algo clave en el trabajo de las sesiones, es el observador, ¿no? O sea, que tú también estés ahí autorregulándote desde tu torre psicológica, mental, en donde te visualizas a ti mismo y dices, creo que esto va por ahí, y como ya sé a dónde va, elijo tal vez ser más cauto, ¿no? No irme de cabeza como normalmente lo haría. Sí, esa habilidad de la autoobservación, híjole, central, o sea. Sí. Querido Nefter, pues para ir cerrando, ¿qué le dirías bueno, primero, antes de eso, o sea, ¿cómo has visto tu experiencia en Internet? O sea, yo te soy honesto, es la primera vez que nosotros trabajamos así en Internet. En el mes de abril del año pasado, con la pandemia, pues decidimos abrir grupo y aventarnos, solo por un motivo. Dijimos, porque tenemos el método claro, es que lo vamos a hacer. O sea, la metodología para nosotros era central. Sí. Y dijimos, por eso vamos a abrir en Internet. Entonces, te haría 2 preguntas. O sea, una es, el espíritu del programa Nuevas Habilidades para los Hombres, parte de su espíritu es transmitir a quienes están en el grupo la metodología, ¿no? Ya ves que hemos tenido sesiones donde yo les explico con palitos y bolitas, sí, cómo es el método, este método multinivel, multicomponente y todo eso. Uh-huh. No, la otra vez estaba sacando una relación de todas las técnicas que hemos aplicado en todas las sesiones que hemos tenido desde abril del año pasado hasta la fecha. Y me sorprendió la cantidad de sesiones exclusivamente metodológicas que hemos tenido. O sea,
No has estado tú en todas, obviamente, porque empezamos con grupos martes, miércoles y sábados, después se cerraron los en martes, y bueno, y esos son los que han seguido, ¿no? Y a veces los asistentes van un solo día, o el miércoles o el sábado, y a veces van los 2 días, ¿no? Sí. Pero a mí me sorprendió la cantidad de sesiones metodológicas, que es compartir. Yo siempre he dicho, denle a los usuarios los manuales, háblenles del método, o sea, más transparentes, más abiertas las metodologías. Sí. Hacerte esa pregunta, ¿tú has sentido de alguna manera esa explicación del método y has sentido que de alguna manera te has apropiado de algo o no mucho? ¿Tú cómo lo ves como usuario en tu experiencia? Sí, es una pregunta complicada porque tendría que entender o contrastarla con el mundo real. Lo único que a lo que puedo apelar es a las clases que alguna vez tuve, que fueron de esa manera, pero ya, insisto, no de la misma exactamente igual. A mí algunos de esos conceptos me gustan regresar a ellos, tomas captura de pantalla y puedes consultarlo cuando quieras, y esa misma es la dificultad, así de fácil y así de difícil regresar, porque también es muy fácil apilarlo en una carpeta con otros 10,000 archivos y entonces nunca lo vuelves a ver. Ese es un defecto que yo personalmente me veo, ¿no? El poder dejar atrás, o sea, sí le tomo captura, pero ¿qué tanto lo repasas? Pues a lo mejor una que otra vez, ¿no? No constantemente. Para mí sí es útil porque creo que en algún momento se mencionaba que la facilidad es que ahora pues no puedes poner tantas trabas a querer entrar. O sea, si quieres entrar, yo por ejemplo ahorita que dices los sábados en la mañana, que son dificilísimos porque son muy temprano, pues no, en realidad la traba es ir de la oficina de la sala a la oficina, a la torre de la cama y viceversa, ¿no? Entonces, esa es la facilidad que yo le veo, que es muy, muy fácil. Realmente la excusa no es es que tengo que ir hasta Coajimalpa, o es que tengo que ir a Naucalpan, yo estando en uno de esos dos lados, sino ahí ya es tan fácil como conectar. Eso ayuda mucho, y como el material didáctico que se puede observar, creo que a mí sí me gusta mucho la manera en que se va construyendo. Se me hace que la manera en la que justo se hace, como dices, es creando el esquema desde cero. Eso a mí me hace muy rico la experiencia, porque no es, miren, vean esta imagen y analícenlo, sino es, mira, empezamos de aquí y llegamos acá. Entonces eso a mí me es muy útil, porque sí, ahí es donde, como te decía en las experiencias, tanto en las experiencias de los compañeros como a la hora de las explicaciones, caen muchos 20. Sí, no estoy de acuerdo contigo. A nosotros nos cayó el 20 de la importancia de compartir el manual y todo, ¿no? Querido Nefter, ¿cómo has vivido la experiencia en Internet? Ya comentaste ahorita algo, ¿no? Sí. Se acaban las excusas del gran traslado, ¿no? Sí. ¿Qué cosas a favor y en contra ves estas experiencias a través de este medio en el que estamos ahorita? Otra vez la última parte. Sí, como qué dificultades le verías al trabajo en línea, sí, y qué bondades le verías. Ya. Sí, directamente puedo pensar en la dificultad de no estar ahí para apreciar esas sutilezas que a veces como grupo uno expresa. Es decir, no tienes no necesariamente que sea lo que sucede, pero que el apapacho, el decir yo estoy contigo, el mirarte a los ojos, compañero. Hay sesiones entre dos, entonces en esas sí, obviamente pues conversamos como ahorita tú y yo, pero creo que personales subiría mucho el volumen de lo que se logra conectar. Esa es como una de las desventajas, pero yo sigo pensando que la ventaja principal es el poder hacerlo de una manera muy organizada, en el sentido que no sé si en la vida real a lo mejor se pudieran llegar a juntar tantas personas como se juntan a veces, o que por ejemplo estas inclemencias del tiempo ahorita nos pudieran permitir de la misma manera estar así, reunir tanta gente, me refiero. Y entonces esa es la principal bondad que yo le veo. La desventaja, yo creo que la principal es esa falta de a lo mejor agremiar a las personas físicamente, pero se sustituye muy fácilmente prestando mucha atención a los tonos, a la manera en la que a lo mejor la conversación se va dando. Sí, fíjate, yo he aprendido mucho con ustedes, porque
Y yo no sabía ni siquiera usar este tipo de tecnologías cuando decidimos abrir grupo. No conocíamos el Zoom, no conocíamos todos estos programas. Y yo algo que he aprendido como facilitador es el ser más cuidadoso con el uso de la palabra. Habrá quien diga, tú Roberto, sí, he sido más cuidadoso. Puedo pensar las cosas y arreglarme. Pero algo que me ha llamado la atención, querido Nefter, ha sido esta cuestión del cara a cara. O sea, nos vemos más cerca el rostro. Y eso no se tiene en grupo. En grupo es... Sí, claro. Algunos metros de distancia. Y eso a mí, como facilitador, me ha hecho ser más cuidadoso y me he vuelto mejor lector. Pero también me he vuelto mejor, ¿cómo se podría decir? Escuchador, oidor, para cuando no se prende a veces la cámara, aún así las palabras y los tonos dicen mucho. Entonces, sí. yo he aprendido mucho también. Sí. O sea, sí, a lo mejor a detectar esas sutilezas, ¿no? Que a veces, como dices, puedes o no notar en el rostro, y depende también la conexión y la cámara, pero la parte realmente clave va a ser en el uso del lenguaje del otro. Y sí, como dices, yo también a muchos compañeros que deciden no compartir su video, el escuchar exactamente en el tono en el que a lo mejor por el cual van, digo, siempre es un acercamiento y una apuesta, ¿no? Pero el a lo mejor ya cuando hacen, como hace rato decíamos, cruzar a lo mejor el cómo se escuchan con lo que hablan, a lo mejor ahí ya te va a dar pistas para pues decir algo o entender algo, ¿no? Entonces sí, yo también creo que es una vida que no, pues obviamente no sabías porque ya es tan normal. Sí, no, sí es cierto. Querido Nefter, para cerrar, ¿qué les dirías a los hombres que tienen problemas de violencia sobre tu experiencia? ¿Qué tipo de invitación, de mensaje, de palabra les dirigirías, lo que tú gustes? Sí, mira, hay una dificultad que creo que como varón enfrentamos, ¿no? Que es como esta cuestión de todo lo que haces está bien, no tienes que cambiar nada, tal vez te equivoques en una o dos cosas y eso se perdona fácilmente. Pero el hacer un examen realmente de violencias, y creo que eso es algo que tal vez hasta deberíamos ponerlo en, ¿cómo decirlo? Que pudiera ser más dialogado, ¿no? El catálogo de violencias al que me refería en el cuestionario que se hizo al principio, como para saber cuáles son todas esas cosas que se ejercen. Creo que les ayudaría mucho a todas las personas, a todos los hombres que en este momento ejercen violencia, aunque no lo sepan, a darse cuenta. Esa yo creo que sería una cuestión principal. Yo diría, por ejemplo, tengo un conocido que me dice, no, esto no es violencia, y yo le diría, otra vez vuelve a leer lo que dijiste, y analiza y examina bien, y compáralo con alguien, por ejemplo, de alguien que esté dando información al respecto de qué es la violencia, ¿no? Ve qué tanto encuadra o qué tanto queda con lo que tú ejerces, y entonces, pues, cuestionarse más para mí sería la recomendación o la invitación, más bien invitación que pudiera hacerle a las personas que en este momento ejercen violencia y que a lo mejor dicen es que yo no lo hago. A los hombres en especial nos cuesta mucho ver las cosas que están ahí enfrente, y que todos los demás están viendo y tú no ves, como en el caso de mi familia, la violencia, pues pregúntenle a su familia, o hay que preguntar a la familia, ¿tú crees que soy violento? ¿Tú sientes que las conductas que ejerzo son inequitativas o atentan contra ti? Creo que las respuestas podrían sorprenderlos. Totalmente de acuerdo. Al fin y al cabo, querido Nefter, hablamos del poder. Todos ejercemos el poder. Y yo lo único que digo, estos grupos son para darse cuenta de cuándo he abusado del poder y no repetir eso. Eso no es tan difícil, pero sí. Así están las cosas. Nefter, muchas gracias. Muchas gracias. Por tu experiencia. Te mando muchos abracitos. Van abrazos, claro que sí. Gracias. Hombres por la Equidad al Aire. Les iba a decir buenas noches. Justo el tema que hoy hablaré con ustedes, las mujeres como objetos sexuales. Fue de los primeros problemáticas que señalaron las feministas de diferentes corrientes, ¿no? Y que sigue siendo un elemento que ellas señalan con mucha profundidad y con mucha constancia, pues, ¿no? Entonces, bueno,
En estos minutos que tengo para ustedes, para poder compartir, tener el privilegio de compartir con ustedes, pues les contaré, digamos, un poco cuál es la visión que se tiene, y sobre todo me interesa al final, la parte final de cómo yo, hombre, sujeto de carne y hueso, pues qué benditos puedo hacer en mi vida cotidiana para al menos cooperar desde lo que a mí me corresponde para ir cambiando esta forma tan terrible de ver a las mujeres y que luego no se convierta como esto que pasa en Tlaxcala y la trata de mujeres. Entonces, bueno, porfa, producción, si me ayudas con la primera diapositiva para ir contándoles. Bueno, esta primera imagen, ¿no? Pues es una síntesis, ¿no? Por desgracia, desde esta mirada epistemológica occidental y muy tradicional, ¿no? Donde hay esta mirada de sujeto y objeto, suele mirarse a las mujeres como objetos. Y una de las consecuencias en términos del trato cotidiano y del imaginario que muchos hombres tenemos en nuestra cabeza es que deshumanizamos a las mujeres o las subhumanizamos, los vemos menos que un humano. Y entonces verlas como objeto sexual es una de esas formas de deshumanizarlas. Ahí yo hablo de al menos 5. Piensen ustedes en su propia experiencia como mujeres, como hombres, si han vivido o padecido otras. La primera es esta de animalizar a las mujeres, es decir, compararlas con animales, ¿no? Hay, por ejemplo, las conejitas de Playboy, ¿no? O frases mucho más soeces, ¿no? Que no voy a repetir, pero que ustedes saben que se compara a una mujer con un animal, pues, ¿no? Esa es una forma de deshumanizarla, ¿no? Y la idea al final de deshumanizarla no es que la veo, evidentemente primero la veo inferior a mí, y después le puedo dar un trato diferenciado, porque o no siente o siente menos que yo, hombre, ¿no? Entonces, digamos, ese es como el núcleo que da pie a que muchos hombres veamos y tratemos a las mujeres como objetos sexuales. El otro tiene que ver con la cosificación de las mujeres, ¿no? ¿Qué es una cosa? Una cosa es algo que no siente, ¿no? Mi celular no siente, mis anteojos no sienten, ¿no? Entonces es tratar a las mujeres como algo que no siente. Entonces, pues si, no sé, si le grito un piropo en la calle, ¿no? Y ella se voltea enojada y me mienta la madre, ¿no? O me mienta el padre, pues yo no entiendo por qué se enojó, ¿no? Si es una cosa, las cosas no sienten, ¿no? Y entonces yo como hombre digo, bueno, pues, ¿por qué se enojó? Pues si la estoy halagando, si la estoy queriendo que se sienta bien, ¿no? Piensen en cosificación de formas todavía más extremas, pues, ¿no? Entonces la cosificación es otra forma de deshumanizar a las mujeres que se tienen en este sistema patriarcal y que muchos hombres de carne y hueso en la vida cotidiana lo hacemos, ¿no? Nos referimos como aquella, como la otra, como esa, ¿no? Entonces tiene que ver con este proceso de una cosa no siente. El otro es la de objeto, que es como de la que más se habla, pues, ¿no? Es la más visible, es la que más se ha estudiado, ¿no? Las otras no suelen mencionarse. Como objeto sexual, es decir, un objeto es algo que sirve para ser usado, y una vez que es usado, pues puedo desecharlo. Bueno, pues muchos hombres así miramos y tratamos a las mujeres, ¿no? Tenemos relaciones sexuales con ellas, ¿no? Y termino y me volteo, le doy la espalda y me duermo, como si solo lo usara. 2, yo me vengo, tengo mi disfrute sexual, pero no sé si ella lo disfrutó o no, y ni siquiera me interesa saber si lo disfrutó o no. Yo ya me satisfice, ¿no? Entonces, pues, eso es verla como un objeto, ¿no? Evidentemente, donde más se ve eso, pues, por suplirme rápidamente, si quieres saber qué pasó con la tecnología. Bueno, les decía,
lo más común es que se hable de cómo los hombres miramos y tratamos a las mujeres como objetos sexuales, ¿no? Pero por desgracia, como pueden ver, no es la única forma de deshumanizarlas que el sistema patriarcal y muchos hombres en particular y en concreto tenemos. Les daba ejemplos de cómo a veces las tratamos como objetos, algo que se puede usar y luego desecharse. Hay otra forma, ¿no?, de esta deshumanización que tiene que ver con fragmentar el cuerpo femenino. Seguro han escuchado, muy probablemente han dicho frases, compañeros, compañeras seguramente lo han escuchado, frases como qué culo, qué tetas, ¿no?, qué nalgas, ¿no?, qué piernotas, qué patotas, ¿no? Es decir, es una fragmentación imaginaria del cuerpo femenino, ¿no?, evidentemente con tonos sexuales, ¿no? Y esa es otra forma de objetificarla en lo sexual, ¿no? Y entonces ya sabrán ustedes, no voy a repetirlo por una cuestión de ética, ¿no? Todos los chistes que hay al respecto, ¿no?, del cuerpo de las mujeres en este sentido de fragmentar su cuerpo, ¿no? Y la última tiene que ver, está muy ligado justo con lo de la trata, ¿no? Ver a las mujeres como mercancías, ¿no? Ahora que escuchaba al doctor Oscar que decía que los proxenetas no las ven a ellas como mercancías, pero pues los clientes sí las ven a ellas como mercancías, es decir, es un intercambio por algún bien o por dinero, ¿no?, a cambio de cuestiones sexuales, ¿no? Ya sea cambiar a mi hija por 3 vacas y 2 borregos para que yo acepte que se case con Juanito Pérez, ¿no?, o la prostitución, que es ver a ese ser humano como una mercancía, aunque puede ser intercambiado por dinero. Bueno, eso, digamos, es como el marco de fondo que tiene que ver con ver a las mujeres como objetos sexuales. Obviamente es algo que se aprende. ¿Dónde lo aprendemos? Los hombres, pues principalmente en casa y principalmente de otros hombres, ¿no? Yo siempre les pongo este ejemplo a los pacientes o a los hombres a los que acompaño en algunos talleres, ¿no? Si yo voy por la calle y yo soy un niño de 4 años y veo que mi papá pasa una mujer a su lado y voltea a verle las nalgas, ¿no?, pues yo en ese momento estoy aprendiendo que una mujer es como un objeto al que se puede mirar cuando yo decido, ¿no? Si yo escucho que estamos viendo el partido de fútbol, no sé, un partido del Cruz Azul, ¿no?, y mi papá dice, ay, mira qué sabrosas están las porristas del Cruz Azul, y yo estoy ahí escuchando y estoy aprendiendo, pues, ¿no? Los medios de comunicación hablan mucho de esta objetificación de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Entonces es algo que evidentemente se aprende, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues que trae un montón de consecuencias para las mujeres, ¿no? Las mujeres que viven este tipo de violencia y se sienten violentadas sexual y emocionalmente, pues se sienten impotentes, frustradas, enojadas, asqueadas, hartas de que eso les suceda, porque además, por desgracia, es pan de todos los días, como se dice coloquialmente, ¿no? Entonces, pues terminan teniendo estrategias para sobrevivir a toda esta violencia sexual de la vida cotidiana, ¿no? Una de ellas puede ser acostumbrarse, ¿no? Decir, bueno, pues sé que me va a pasar, o ya me pasó a otro, y lo dicen ellas, ¿eh?, a otro cabrón más que lo acaba de hacer. Vale, ¿no? Otras que son más combativas, ¿no?, que sí reclaman, que sí confrontan, ¿no? Entonces es súper, súper doloroso para ellas este tipo de violencia y este tipo de trato con objetos sexuales. Ahora, les decía yo, para ir cerrando la sección, esta sección y el programa en sí está dirigido más hacia nosotros los hombres. Necesitamos hacer algo para ir modificando estas formas de ver, de pensar, de sentir, de concebir el mundo, de relacionarnos entre hombres y sobre todo con las mujeres, ¿no? Y entonces yo alguna vez me quedaba pensando, bueno, ¿qué se puede hacer en términos concretos, pues, ¿no?, en términos prácticos, en términos reales, pues, no que a veces nos gusta echarnos a los especialistas? Y yo en otros
cursos se los he propuesto y se los voy a proponer a quienes nos hacen el favor de escucharnos. Uno de ellos, una cosa concreta y básica que puedo hacer, ¿no? Siempre me decían en los cursos, en los talleres que daba al respecto, me decían, bueno, pero es que pues no somos de piedra, o nos está pidiendo Alejandro que vayamos por la calle como caballos y que no veamos a ningún lado, o que siempre vayamos en silencio, ¿no? Y yo les decía, no buscamos ni queremos hombres santos, pero sí hombres mucho más reflexivos y mucho más conscientes de que a veces con pequeñas prácticas de la vida cotidiana o grandes prácticas terminamos lastimando a estas mujeres, incluso a las que decimos que amamos y queremos harto, ¿no? Entonces yo les proponía y les propongo a quienes nos escuchan, compañeros, al menos 3 estrategias para ir bajándole a esto. Pues la primera es la obvia, ¿no? Tener información, darse cuenta, ¿no? Darse cuenta del efecto grave que trae sobre ellas. No voy a utilizar la vieja estrategia, además bastante moralina, de bueno, pues tienes madre, tienes hija, tienes esposa, por ellas hazlo. No, yo no creo en esas cuestiones, voy a ser honesto con ustedes. Más bien les propongo cosas concretas, ¿no? Concreto, ¿no? Vas por la calle caminando, ¿no? Y ves una mujer que a ti te parece atractiva y piensas desde esta lógica que les acabo de intentar explicar, qué culo tan bonito tiene. Lo pensé. Ahí yo puedo hacer un cambio conmigo mismo y mi propia conciencia. No tengo que avisarle a nadie más. Y entonces, a partir de ahora, en lugar de decir, qué culo tan rico, ¿por qué no poder decir, qué mujer tan hermosa? Es decir, pasar de fragmentarla a verla como un ser humano de carne y hueso, pues. Qué mujer tan hermosa, qué mujer tan linda, yo qué sé. Es un pequeño cambio, evidentemente no cambia todo, pero es el inicio para otros procesos. Y fue mi pensamiento, pues. Ella no se dio cuenta, ni supo, ni nadie más lo va a saber, pero mi conciencia sí. Y eso sí, creo yo que eso es importante. La otra, tú puedes pensar como hombre lo que quieras sobre esa mujer, que está guapa, que está linda, que sus senos, que sus nalgas. La otra cuestión que les propongo es guarda silencio. O sea, no le grites, que no, adiós papá, no. Y que luego muchos hombres se sorprenden de por qué es que los demandan por ese acto, ¿no? Cuando en realidad pues es un acto evidentemente de violencia, ¿no? Entonces la otra es, piensa lo que quieras en tu cabeza, pero guarda silencio, pues. Ella no necesita ni está pidiendo que se lo digas. Y la tercera estrategia muy puntual tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Les pongo estrategias concretas para que vean que no ando choreando. Una, pasa una mujer que tú consideras guapa a tu lado. A lo mejor piensas, qué mujer tan hermosa, pero al menos no voltees la cabeza para verle las nalgas. Es un pequeño acto en donde tú tomaste conciencia y ya no cultivaste verla como un objeto sexual. Vas caminando por la calle y de pronto sale de una casa una mujer que a ti te parece guapa. Si a mí me parece guapa, lo que hacemos la mayoría de los hombres es que aceleramos el paso para verla más de cerca. Yo te propongo, en lugar de eso, desacelera el paso y deja que ella camine más rápido. Tú desacelera el paso, no te acerques, no invadas simbólicamente su espacio, no le quieras ver más de cerca las nalgas para sentir más excitación. No lo hagas, es una posibilidad. Está en ti decidir hacer esas cosas. Hombres que siguen a las mujeres por 3 cuadras y aunque no sea su camino por ahí, pues la siguen con tal de seguirle viendo las nalgas o el cuerpo. Evítalo. Ahí les va otra. La mayoría de las mujeres en sociedades como la nuestra, ¿no? Si día o noche esa mujer viene de frente, tú vas de frente, y la calle está sola, solamente ella y yo, lo más seguro es que ella sienta miedo. Algo que puede ser simple y sencillo es tú cambiarte a la acera de enfrente y que ella pase sola sobre la acera que tú venías.
no voltear la cabeza, no decir piropos, cambiar estos pensamientos, ¿no? Si estás viendo el partido de Cruz Azul y ves que las porristas te gustan y te parecen a ti guapas, bueno, pues guarda silencio, ¿no? Piensa que ese hijo, sobrino, amigo, primo que está a tu lado puede estar aprendiendo esto de ver a las mujeres como objetos sexuales y evidentemente tú estarás cooperando a perpetuar esto que en algún momento podrá llegar a lo que bien nos explicaba Oscar, ¿no? Hasta la trata de personas, la prostitución y demás problemáticas que, como pueden ver, son complejas y profundas. Entonces, bueno, yo lo dejaría hasta ahí como para que lo piensen, lo reflexionen, pero sobre todo, compañeros, pues les propongo cosas que podemos poner en acción en la vida cotidiana. Y por cierto, si compañeros, compañeras, se les ocurren otras estrategias concretas para que los hombres dejemos de verlas como objetos, como animales, como cosas, como mercancías, también ayúdennos, sugiéranos, ¿no? ¿Qué otras cosas podemos hacer nosotros los hombres? Entonces, compañeros, también ojalá puedan participar en eso, que nos puedan decir qué más sugieren para ir cambiando esto. Bueno, pues hasta aquí con la sección de feminismos para hombres. Espero haya sido de su interés y sobre todo que lo apliquemos. La verdad es que a todos y todas nos conviene ir cambiando estas cosas, aunque sea de poco y aunque sea pues, iniciando conmigo. Bueno, espero encontrarlos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Buenas noches. Esto fue Hombres por la Equidad al Aire. Gracias por escucharnos.